Bien, buenas noches. Hoy vamos a grabar esta cápsula por los problemas que hay de conexión, ¿cierto?, de luz allá en Lampa. Por lo tanto, no queremos perder la oportunidad, ¿cierto?, de seguir avanzando, más aún que cada vez ya se acerca la fecha de que ustedes tengan que rendir sus exámenes en septiembre. Entonces, hoy día vamos a hablar de intertextualidad. La semana pasada lo vimos con detalle, ahora vamos a ver más ejercicios, ¿cierto? No podemos hacer esta interacción, pero igual voy a explicar, comenzando con la intertextualidad para hacer una retroalimentación y luego vamos a hablar un poquitito de otra área que a ustedes les aparece en el temario, que es como el narrador en primera, en tercera persona, y eso tiene que ver con los cuentos y los microcuentos, ¿ya? De eso vamos a tener esta cápsula de hoy día, ¿ya? Bueno, decíamos que la semana pasada lo que era intertextualidad, y para ello veíamos como esta imagen de Homero Simpson y esta pintura que se llama El Grito, ¿ya? Y en qué se parecen, veíamos que tiene muchos elementos que toma una de la otra, ¿ya? Aquí la que es primera es esta pintura, ¿cierto?, conocida como El Grito, que está en la parte derecha, y luego, a manera de imitación, ¿cierto?, algún pintor tomó la figura de Homero Simpson y lo simuló a esta pintura, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, se parecen en los gestos, etcétera, ¿ya? Entonces, ya estamos viendo lo que puede ser la intertextualidad. Inter significa entre, textualidad, texto, entonces, entre textos, ¿ya? Por lo tanto, vemos que aquí se parecen, pero no son iguales, ¿ya? Entonces, eso como primer punto dentro de la intertextualidad, es algo entre textos. Se toma un elemento de un texto y se lleva a otro, ¿ya? Eso es. También veíamos este ejemplo, ¿ya? De la Guerra de las Galaxias, ¿ya? En donde hay un niño en un desierto y arriba hay una imagen, ¿cierto?, también posterior, que también se toma con la idea de la Guerra de las Galaxias, ¿ya? Por lo tanto, decimos que es eso, tomar elementos de un texto y llevarlo a otro, ¿ya? Pueden ser de épocas totalmente distintas, puede ser entre un mismo autor que traiga elementos de su obra, de alguna obra anterior, o también puede ser entre distintos autores, ¿ya? Y además, algo bien importante, la intertextualidad no se da tan solo en literatura, se da en el arte en general, se puede dar en las películas, ¿ya? Se puede dar en las pinturas, etcétera, ¿ya? Entonces, eso es bien importante en qué consiste la intertextualidad. Bien, decíamos que la intertextualidad tiene una clasificación. Puede ser general o trascendente y la restringida, ¿cierto? Primero, la general o trascendente es cuando se produce entre distintos autores, ¿ya? Distintos autores, distintas épocas, pueden ser de la misma época, pero son autores distintos. Esa es la gran característica de la intertextualidad general o trascendente. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿cierto?, que ustedes lo pueden ver, de unos poemas, ¿ya?, de autores absolutamente distintos, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos uno de Gustavo Adolfo Bécquer y otro de Jorge Guillén, ¿ya? Ambos escritores españoles, pero de distintas épocas. Ahora, esto no es un plagio, es decir, una copia, ¿ya? Lo que pasa es que Jorge Guillén trae elementos de lo que alguna vez escribió en las rimas Gustavo Adolfo Bécquer. Entonces, eso es la intertextualidad, general o trascendente, entre distintos autores. Hay uno que en algún momento toma elementos de otro autor, ¿ya? Eso es. Luego tenemos el otro tipo de intertextualidad, que va a ser la intertextualidad entre un mismo autor, ¿ya? Que toma de alguna obra de su autoría, ¿ya? Y trae elementos a otra obra también de él, ¿ya? Y a esa intertextualidad se le va a llamar restringida o inmanente, ¿ya? Ese es el otro nombre. Teníamos la general y ahora tenemos la restringida. Ahora bien, aquí el autor, como decía, trae
de sus mismas obras, puede mencionar cosas, puede mencionar elementos, lugares, personajes, etcétera, ¿ya? Y ahí aparece un ejemplo de Gabriel García Márquez, ¿ya? Escritor, ¿cierto?, que toma, por ejemplo, de su novela Cien años de soledad, que es una de las grandes obras, ¿cierto?, de nuestra literatura, y él toma en otra obra que escribe, que se llama El coronel no tiene quien le escriba, toma los mismos personajes y el mismo lugar, ¿ya? El personaje del coronel no tiene quien le escriba será Aureliano Buendía, uno de los personajes de Cien años de soledad. Y el lugar es Macondo, ¿ya? Se llama así el lugar. Entonces, esa es la intertextualidad restringida o inmanente, cuando un mismo autor, toma elementos, ¿cierto?, de su misma obra. ¿No? Entonces, vamos a ver, porque yo les decía que la intertextualidad no se da tan solo entre libros, entre textos, se puede dar entre textos y películas, ya entre textos y videos, sí, videos también, y puede ser también entre pinturas, etcétera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, veamos ahora una película. ¿M? Ahí tenemos la película Shrek, ¿ya? En donde nosotros podríamos establecer relaciones intertextuales con otras, ¿cierto? Con otros cuentos, ¿m? Porque ahí lo que aparece, La Cenicienta, Peter Pan, Sinbad el Marino, Los Tres Cerditos, Blancanieves, Caperucita Roja, El Flautista de Hamelin, Merlín el Mago y El Patito Feo, son todos cuentos, ¿ya? Y cuentos infantiles, ¿ya? Conocidos de manera universal, ¿ya? Y aquí podríamos ver que como una película, ¿cierto? Puede ser relacionada con cuentos, ¿ya? Que son parte ya de la historia de la literatura. Y Shrek se supone que también fue un texto escrito en principio, ¿ya? Aquí podríamos decir cómo toma elementos un poco de todos estos cuentos que están mencionados, ¿ya? Por ejemplo, podríamos decir, toma algo del Patito Feo, por dar una similitud, una intertextualidad, con este personaje, ¿cierto?, que es poco agraciado, etcétera, ¿ya? Y ahí podríamos ir viendo con cada uno de ellos de dónde podría haber tomado ciertos elementos, ¿ya? Entonces vemos que la intertextualidad se puede dar entre distintas obras artísticas, ya sea plásticas como pinturas, ya sea escritas como literatura, ya sea por medio de videos, películas, etcétera, ¿sí? Entonces, a eso se refiere la intertextualidad, cuando se toman elementos entre distintas obras artísticas, ¿ya? Y ya veíamos cómo se llamaban cuando es entre libros, ¿ya? Perfecto. Luego tenemos un ejemplo que también tiene que ver con Shrek y tiene que ver con otra obra que es Blancanieves, ¿ya? Y como se supone que Shrek es un ogro, ¿ya? Acá aparece este cuento en donde van a haber algunas preguntas, ¿cierto? Que es lo que más tenemos que desarrollar en este periodo ya que nos queda, ¿ya? Y veamos qué nos dice. Carta al señor Ogro. Piensen que Shrek es considerado un ogro. Apreciado señor Don Ogro. No quise creer que en mi vida tuviera que servir de consejero sentimental, y menos que intercedería por alguien que no me cae bien. Anoche, cuando terminaba de leerle a mi hija Eliana el cuento de Blancanieves, fíjense, esta es una carta, ¿ya? Pero anoche, cuando terminaba de leerle a mi hija el cuento Blancanieves, oí unos golpecitos suaves que salían del libro del cuento de hadas. La verdad, don Ogro, me asusté mucho, pero pensando que mi hija pudiera haber tramado uno de sus conocidas bromas y me viera la cara de pájaro enjaulado que puse, tomé el libro y lo abrí con afán, ¿ya? ¿Y sabe qué, señor Ogro? Justo lo abrí en la página de donde salían los golpecitos. Y adivine quién era. Nada menos que Blancanieves, la niñita dormilona que tanto le gusta a Eliana. Recordemos que Eliana era su hija.
Esta es una mamá que le está escribiendo a un ogro, ¿ya? Entonces, ¿quién era Eliana? Su hija, a quien le estaba contando el cuento. Señor, me dijo casi gritándome, haga el favor de escucharme un momento, ¿ya? Yo sé que usted no me quiere porque piensa que soy un inútil, dijo la niña Blancanieves, perezosa y dormilona, una niña mimada, pero usted es el único que puede ayudarme a borrar esa mala imagen. La verdad, señor, mi problema es de incompatibilidad de sentimientos. Yo le aseguro, señor Ogro, que del susto no le dije nada y lo seguí escuchando. Fíjense, no le respondió nada a la mamá, estaba muy asustada. Señor, continuó diciéndome, si usted mira en la página 187, verá que ahí vive el cuento del ogro. ¿Ya lo vio? Bueno, pues como usted tiene cara de comprensivo, le voy a contar la verdad. Estoy locamente enamorada de él. Es cierto, señor Ogro, Blancanieves está enamorada de usted. Ni el espejo de la bruja lo podría creer. Y esta es la razón, don Ogro, por la que le estoy escribiendo. Me pidió que lo hiciera para interceder por ella, pues se ha intentado llegar hasta usted por todos los medios sin conseguirlo. Resulta que ella está en la página 28 y usted en la 187. Y dentro de toda esa página, imagínense, entre la 28 y la 187, entre otros inconvenientes, hay un bosque que no cruzo porque le tiene miedo a los lobos. Además, que no cruza Blancanieves porque le tiene miedo a los lobos. Además, tampoco sabe cómo atravesar un país llamado Las Maravillas. Fíjense, hace alusión a otro cuento, Alicia en el País de las Maravillas, ¿ya? Porque se supone que cuando dice que está en una página Blancanieves, el ogro cierto churé que está en otra página, es una serie de cuentos, a eso se refiere, ¿ya? Bueno, cuando dice que le tiene miedo a los lobos, además sabe que cómo atravesar en un... Se supone que ya aparece el lobo, esa es la Caperucita Roja, además tampoco sabe cómo atravesar un país llamado de las Maravillas, Alicia en el País de las Maravillas. El vecino de la página 27 le ofreció unas botas mágicas, ¿ya? Otro cuento. Pero ¿sabe qué me dijo? Veamos qué le dijo. Pero ¿sabe qué me dijo? Yo sé que usted pensará que, claro, una consentida como yo, ya sé que se va a poner unas botas de hombre. ¿Qué es? Ah, ya sé que una consentida como yo, ¿qué se va a poner unas botas de hombre? Pero es que, señor, así esté con el corazón a punto de estallar por él, una nunca debe perder su feminidad, pase lo que pase. ¿Sabe qué, señor Ogro? Esa niña lo adora. Me contó que lo ha amado toda su vida, que cuando está despierta se trasnocha pensándolo y cuando está dormida soñándolo. También me mandó decirle que aunque usted quiere parecer un insensible, debajo de esa apariencia de ogro malo, hay un niño grandote que le tiene miedo de decir te quiero. Por último, señor ogro, de ahora en adelante le voy a decir ogro a secas, pues creo que este secreto nos acerca muy especialmente. La dulce niña enamorada me pidió que le demos una oportunidad para demostrarnos a los dos que ella es un típico caso de manipulación, pues dice que en el fondo es trabajadora, hacendosa y un poquito trasnochadora. Ogro, si quiere contestarle a través mío, no olvide dar 3 golpecitos mañana apenas mi Eliana se duerma después de que le haya leído otro cuento de hadas. ¿Ya? Esto es de un escritor, cierto, llamado Fabio Silva, que son cuentos para leer antes de dormir. ¿Ya? Se dan cuenta, aquí hay una mamá que le lee a su hija, se supone todas las noches, ciertos cuentos. Y ella empieza a mezclar una serie de cuentos y aparece de repente una protagonista, que es Blancanieves, que dice que está enamorado del ogro, pero el ogro está más adelante, pues están otros cuentos más adelante y no lo puede como conocer, estar con él. Veamos las preguntas de comprensión lectora, ¿ya? ¿Cuál crees que podría ser otro título correcto para este texto? Blancanieves enamorada del ogro, puede ser, ¿cierto? La historia de Liana y su padre, no, nunca hablaron del padre de Liana. El ogro y la historia de Blancanieves, también. Blancanieves es una niña mimada y dormilona. Esas son características, ¿ya?
Acá el ogro y la historia de Blancanieves, sí, pero aquí lo más importante es que Blancanieves estaba enamorada del ogro. Así que la respuesta sería la A. Ese podría ser un título correcto. ¿Cuál es la razón? Acuérdense que cuando les pregunten por el título es una cosa general, tiene que ver con el tema, el asunto, lo más importante del cuento, del fragmento, de lo que sea. ¿Ya? ¿Cuál es la razón por la cual el emisor, o sea, quien está escribiendo, quien está dando el mensaje a conocer, que en este caso es la mamá, cuál es la razón por la cual el emisor de la carta escribe al ogro? ¿Su hija Eliana quería conocer al ogro? No, Blancanieves quería conocer al ogro. ¿El ogro le pidió que lo ayudara con un problema? No. ¿Blancanieves le pidió que le ayudara? Claro que sí, le estaba pidiendo, ¿cierto?, cómo podía conocerlo. ¿Quería reclamarle al ogro por ser tan gruñón y malvado? No, la respuesta correcta es la C. Se supone que Blancanieves le dice que ella sabe que es una niña consentida, pero ella está enamorada del ogro y lo único que lo piensa, ya se acuerda, se acuesta pensando en él, se trasnocha pensándolo y lo único que quiere es conocerlo. Y eso le está pidiendo ese favor al emisor, que en este caso es la mamá de Liana. ¿Sí? Bien. Después tenemos acá, eh, bueno, acá tenemos más preguntas acerca de esta misma carta, ¿cierto? Que se escribe. Según el texto, ¿cuál o cuáles son un problema que tiene Blancanieves para juntarse con el ogro? Que están en páginas separadas, claro. Claro que están en páginas separadas. Para llegar a él tiene que pasar un bosque, mucho más. Claro que sí. Acuérdense ese bosque que dice que tiene que pasar, que tal vez ahí sea el cuento de la Caperucita Roja, por ejemplo. Para llegar a él tiene que cruzar un país llamado de las Maravillas. Claro, hace alusión al cuento de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Se dan cuenta cómo tiene ya dos intertextualidades ahí? Habla del bosque, Caperucita Roja, habla de un país llamado de Alicia en el País de las Maravillas, otra intertextualidad. Todas las anteriores, claro que sí, porque está en páginas separadas, tiene que atravesar un bosque, o sea, hay más cuentos entre medio, así que sería la D. Según Blancanieves, ¿cómo es el logro verdaderamente? Un apuesto galán, un niño grandote, un ser desagradable, un personaje malvado y traicionero. Se supone que era como un niño grandote, ¿ya? 5. ¿Qué relación tiene el título del libro Cuentos para leer antes de dormir con lo que cuenta en el relato? ¿Ya? Fíjense que al final, volvamos a la lectura, aquí dice al final que el autor, ¿cierto?, es Fabio Silva y son cuentos para dormir, cuentos para leer antes de dormir. Entonces, estos cuentos los leía el emisor al irse a dormir, se los leía a su hija. ¿Son cuentos que se ocupan en la educación parvularia? No, el emisor de la carta se lo cuenta a su hija Eliana antes de que ella se duerma, o se los leían a Blancanieves para que se fuera a dormir. No, la respuesta correcta es el emisor de la carta se lo cuenta a su hija Eliana antes de que ella se duerma. ¿Ya? Y la siguiente, ¿cuál es la apreciación inicial que tiene el emisor del texto respecto a Blancanieves? La considera un personaje de los cuentos, un gran personaje de los cuentos infantiles, una tierna niña desamparada y enamorada, un gran ejemplo para todas las niñas, incluso para su hija Eliana, una inútil, haragana y dormilona niña consentida. Eso es, piensen que dice que ella era bastante dormilona, ¿cierto? No hacía nada, por lo tanto haragana, floja, consentida. Sería la letra D, ¿sí? Y ahora, después tenemos ahí otras preguntas que dice lo siguiente. ¿Cuál sería la diferencia que se observa en los dos últimos párrafos con respecto a los párrafos iniciales del texto? Fíjense, los dos últimos presentan un trato más informal con respecto al receptor de la carta,
Los dos últimos son la conclusión a que llega el emisor, en cambio los iniciales son la introducción. Los dos últimos presentan la solución al problema, por el contrario, los iniciales presentan el problema. Los dos últimos presentan al emisor de manera pesimista, en cambio los iniciales se presenta el emisor de una manera optimista. Se supone que acá la respuesta correcta es la A, porque los dos últimos presentan un trato más informal con respecto al receptor de la carta, a quien vaya a leerlo. Fíjense, cuando nosotros decimos volvamos al texto, en los dos últimos dice, acá, ¿qué nos dice en los dos últimos? Por último, ya, fíjense, en los dos últimos párrafos dice, ¿sabe qué, señor Ogro? Ese es el penúltimo párrafo. Esa niña lo adora, me contó que lo ha amado usted toda su vida, que cuando usted despierta, ya se trasnocha pensándolo, cuando está dormido soñándolo. También me mandó a decirle que aunque usted quiere parecer un insensible, debajo de esa apariencia de ogro muy malo, hay un niño grandote que tiene miedo a decir te quiero. Ese es el párrafo penúltimo. Y el último, cuando dice, por último, ogro, de ahora en adelante le voy a decir ogro a secas, ¿ya? Pues creo que ese secreto nos acerca muy especialmente. La dulce niña enamorada me pidió que le demos una oportunidad para demostrárselo a los dos que ella es un típico caso de manipulación, pues dice que en el fondo es trabajadora, hacendosa y un poquito trasnochadora. Ogro, si quiere contestarla a través mía, no olvide de dar 3 golpecitos mañana, etcétera. Ya ahí ya hay un trato más informal. Por eso ya es la primera respuesta, la letra A, que en los dos últimos presenta un trato más informal con respecto al receptor, ¿cierto?, de la carta, ¿ya? Bien, se supone que para este tipo de preguntas, claro, hay que volver al texto, como siempre les he dicho. Ya tienes que volver al texto porque acá puede ser muy extensa la pregunta, pero tienes que leerla con calma, ¿ya? Y tienes que ver cuáles, dice acá los dos últimos párrafos. Tienes que volver a releerlos como lo acabamos de hacer y luego ahí tienes que buscar cuál será la respuesta acertada, ¿sí? Luego tenemos la última de selección múltiple, opción única. Dice, ¿cuáles son las dos acciones realizadas por el emisor de la carta que justifican su autonombramiento de consejero sentimental? Claro, porque al final vemos que la mamá de Emilia accede, ¿cierto?, a escribirle al señor Ogro, debido a que Blancanieves, como lo único que quiere es conocerlo y está enamorada de él. ¿Ya? Veamos. ¿Por qué será ella, aquí la mamá de Eliana, será un consejero sentimental? Porque le da consejo a Blancanieves sobre su situación sentimental con el ogro y aconseja al ogro que sea menos malvado con las mujeres, especialmente con Blancanieves. Sí, le envía una carta al ogro y se ofrece para recibir la respuesta y traspasarla a Blancanieves. Dice, claro que él le envía la carta al ogro, y dice, mañana deme unos golpecitos cuando mi hija ya se haya quedado dormida. Le dice a Blancanieves que no le conviene el ogro y le dice al ogro que deje de molestar a Blancanieves, eso nunca lo dijo. No hay acciones que justifiquen ese nombramiento. Aquí, ¿por qué ella es considerada consejero sentimental? Es porque le envía la carta al ogro y ella se ofrece para recibir la respuesta y dársela después, darle o traspasarle la respuesta a Blancanieves. Luego decía, ¿qué imagen de mujer se presenta en este cuento? Bueno, acá aparece una niña que se supone que era bastante dormilona, haragana, pasaba todo el día durmiendo, no hacía muchas cosas, pero en realidad, como una niña altanera y todo, pero en realidad no era así, ¿ya? En realidad aquí hay una niña, ¿cierto?, que tenía sentimientos, ¿ya? Y quería, de alguna manera, quería luchar por lo que ella sentía, ¿ya? Eh, y dice acá después el último texto, eh, dice que la niña en el fondo era trabajadora, era hacendosa y un poquito trasnochadora, ¿ya? Y decía que a lo mejor era un poco manipuladora, ella adecuaba las situaciones, en cuanto le convenía, ella intentaba, cierto, sacar provecho de todas las situaciones, pero de buena manera, ¿ya? No en sentido negativo, ¿sí? Bien.
Esa pregunta, pues, yo puse desarrollo en verde, porque si les tocase responder a ustedes una pregunta abierta, ya donde tengan que redactar, donde tengan que escribir. Recuerden que ustedes tienen el eje de escritura dentro de su temario, ¿ya? Ustedes siempre, ya les he dicho, tienen que tomarse de la pregunta para enmarcar la respuesta, ¿ya? Me explico. Le dicen acá, ¿qué imagen de mujer se presenta en este cuento infantil? Ustedes tendrían que responder, la imagen de mujer que se presenta en este cuento es de una niña que en el fondo es trabajadora, es hacendosa y, y manipula ciertas situaciones para su conveniencia, pero en el buen sentido. ¿Se dan cuenta? Tienen que tomarse de la pregunta. La imagen de la mujer que presenta este cuento es, y ahí ustedes responden, ¿ya? Pero enmarcaron ustedes la respuesta, ¿ya? Eso se hace siempre que tengan ustedes preguntas abiertas, preguntas de desarrollo, ¿ya? Por eso aquí teníamos considerada en esta clase esta pregunta, ¿cierto?, de desarrollo, ¿sí? Bien, y ahora vamos a recordar, ¿ya? eh, unos elementos típicos del cuento. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del género narrativo hablábamos, cierto, por supuesto, de estas obras narrativas que son llamadas el cuento, ¿ya? Y ahí tenemos, eh, ¿qué es el cuento? Una narración breve, ¿ya? Puede ser contada de manera oral o escrita, ¿ya? Sobre hechos reales e imaginarios, y se supone que aparecen pocos personajes, ¿ya? El gran objetivo, el gran propósito de los cuentos es de entretener, ¿ya? Y de pasar un buen momento, ¿ya? Y ¿cuáles son los elementos narrativos? Bueno, el narrador, el ambiente, el tiempo, los personajes, ¿cierto? Y los acontecimientos, ¿sí? Eso es muy importante, ¿ya? Que nosotros o que ustedes deben saber que ahí están algunos cuentos, ya las habichuelas mágicas, la Cenicienta, hace un rato, no sé, mencionamos muchos más. Siempre la función, el propósito, el objetivo de todo cuento es entretener, ¿ya? Y como les decía, es una breve narración, ¿ya? Y que ahí están sus 5 elementos. Y de eso vamos a hablar ya. Espero que nos veamos la próxima semana cuando hablemos del narrador en primera persona y en tercera persona, ¿ya? En primera persona vamos a ver que es cuando el narrador está dentro de la historia, ¿ya? Como siendo el protagonista, el personaje más importante, ¿ya? O como un testigo, ¿ya? Como que él está, pero cuenta la historia de otro personaje más importante, pero él igual está dentro de la historia. Y tenemos en tercera persona, vamos a estudiar cuando el narrador utiliza la tercera persona verbal, pero no participa de la historia, pero sabe todo, ¿ya? Y también tenemos el otro narrador que es del conocimiento relativo, que también narra en tercera persona, pero no sabe todo lo de los personajes, ¿ya? Entonces vamos a ver el narrador protagonista, testigo, que está dentro de la historia, en primera persona, y los narradores en tercera persona, que es el omnisciente, que lo sabe todo, y el narrador cierto de conocimiento relativo, ¿ya? Eso es lo que viene la próxima semana, ¿cierto? Enmarcamos. Y como les decía, ahí tenemos el cuento y también vamos a hablar del microcuento, que también lo íbamos a mencionar ahora, solo mencionar. El microcuento es un cuento muy, muy breve, ¿ya? De hecho, se hacen concursos de microcuentos. Por ejemplo, en Santiago, ustedes habrán escuchado Santiago en 100 palabras, ¿ya? Entonces, claro, imagínense un cuento de 100 palabras, ¿ya? Entonces, esos son los microcuentos, de lo que vamos a hablar también la próxima semana, ¿ya? Porque nos vamos a abocar a los narradores en primera, en tercera persona, y luego estos acontecimientos, cuál es el orden,
cuál es el conflicto que se presenta, etcétera, ¿ya? Que corresponde al temario de ustedes. Bien, jóvenes, espero que vean esta cápsula antes del próximo miércoles, que se restablezca prontamente, ¿cierto? Todo lo que es la luz por allá. ¿M? Que estén muy bien. Buenas noches.